mientras cantábamos, o más bien mientras cantaban ustedes, porque yo no estaba cantando audiblemente, pensaba en que las tres alabanzas nos han hablado acerca de Dios. Este Dios que es más grande que lo que ninguna mente humana puede imaginar. Este Dios que vino a la tierra en la persona de Jesucristo para hacer la obra de la salvación, salvación que nadie puede ganarse por sí mismo. Este Dios que podemos contemplar por la fe mediante la persona del Señor Jesús. Pensaba en lo que decían las alabanzas y lo trataba de relacionar con lo que vimos hace 4 semanas y que vamos a ver también hoy día. El hecho de que este Dios tan grande, tan inmenso, todopoderoso, el único Dios verdadero, el eterno Dios, es el Padre de todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Hace 4 semanas atrás hablábamos del hecho grandioso, como lo dice la primera carta de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, dicen los manuscritos más antiguos de ese verso. Y la pregunta que dejábamos hecha era, ¿es usted un hijo de Dios? De acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy día vamos a acordarnos de ese término tan hermoso, de ese nombre tan hermoso, para relacionarlo con lo que vamos a hablar hoy. Otro de los nombres que Dios da a sus hijos. Y es algo que tiene mucho que ver con el concepto de hijos, porque el concepto de hijos trae como resultado la idea de familia. Y quiero repetir la idea que dijimos hace 4 semanas atrás. Todos los que estamos aquí pertenecemos a alguna familia. Claro, de repente a cierta edad ya la familia se achica, pero lo normal es que todos hemos tenido un papá y una mamá, eso lo sabemos. Nadie nació de una semilla, sabemos que es así. Todos pertenecemos a alguna familia, naturalmente por nacimiento o también por adopción, pero somos de una familia. Y en lo espiritual veíamos que es exactamente lo mismo. Dios tiene una familia y todo aquel que nace de nuevo por la fe en Jesucristo forma parte de esa familia por nacimiento y también por adopción. Lo vimos hace 4 semanas, estamos haciendo una especie de repaso. Y claro, en la familia, los hijos conforman algo bien especial entre ellos. Algo muy fácil de entender. Son hermanos. En mi familia, en la cual yo nací, somos 4 hermanos. Y cada uno aquí puede sacar las cuentas cuántos hermanos tiene en su familia. ¿Por qué? Porque son de la misma familia. Es decir, todo hijo de Dios es hermano de otro hijo de Dios que está al lado o donde esté. Y vamos a hablar qué significa en la Biblia ser hermanos, hermanos en Cristo. No hermanos de religión, no hermanos de alguna congregación específica, sino que hermanos en Cristo por ser hijos del mismo Padre, este Dios tan grande del cual estábamos cantando en esta mañana. Y es bueno que meditemos en este término, en esta expresión de Dios, en este nombre que Dios da a los suyos, porque
soy un convencido que es uno de los términos más mal usados, y voy a decirlo así, en el ambiente evangélico en todas partes, especialmente en Chile. He estado congregado en otras ciudades donde he vivido, en otras congregaciones, y está la idea, y me acuerdo muy bien de alguna, que por el hecho de que una persona entra por la puerta, ya sea templo, local, como usted quiera llamarle, le llaman de inmediato hermano. Bienvenidos los nuevos hermanos. Y son personas que han venido una sola vez y usted los acaba de conocer. ¿Podríamos decirle hermano así de esa forma tan, digamos, no digo ligera, sino tan rápida? Algunos tienen ese concepto. Penetran por las puertas de un templo evangélico y son hermanos de inmediato. Me acuerdo hace unos años atrás, en una congregación cercana que hay acá, estuve a cargo de la escuela dominical y al finalizar la escuela dominical siempre había una persona que daba una especie de informe, era la costumbre allí, un informe de los asistentes, de los versículos, de todas las cosas. Y ella lo decía por clase. Y voy a tomar el nombre de las clases que tenemos acá. Acá se les llama semillitas a los más pequeños, después vienen los vencedores, después vienen los escaladores, después los conquistadores. Entonces la persona que era una dama, una hermana, empezaba a decir ahí, hoy día en la clase de los semillitas hubo 4 hermanos. Después en la clase de los vencedores hubo 5 hermanos. Y en la clase de los escaladores hubo 7 hermanos. Y en la clase de los conquistadores hubo 4 hermanos. Total de hermanos. ¿Y de qué estaba hablando? De unos niñitos de 2, de 3 años, de 5, de 7. Todos hermanos. Y una vez que yo hablé acerca de eso en esa congregación no les gustó. Ese es el gran problema de usar mal un término bíblico. Porque el término bíblico de hermanos, hermanos en Cristo, es algo exclusivo de aquel o de aquella que, habiéndose arrepentido de sus pecados, ha puesto su fe en Jesucristo y es salvo, y es hijo de Dios. Entonces no podemos tomar el término tan a la ligera. Por eso es que es tan importante que analicemos un poco esto. Ahora bien, yo no quiero que nadie aquí se vaya a sentir ofendido por lo que hablamos. Si usted es un hijo de Dios, que el Señor lo ha salvado en otra parte y está aquí con nosotros, es un hermano, claro. Pero no podemos llamarle hermano así porque vino hoy día, mi hermano, no. Generalmente le decimos cómo está caballero, señora, joven, señorita, claro. Y cuando nos conocemos y sabemos que usted tiene el mismo Señor que tengo yo, el mismo Salvador, es mi hermano. Y muchas veces pasa que esa situación es algo instantáneo. Uno ha tenido ocasión de conocer hermanos por primera vez y uno empieza a conversar y parece que hemos sido hermanos toda la vida, nos hemos conocido. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu. Por eso es tan importante este tema que va unido con el concepto de hijos de Dios. Les quiero invitar a leer 3 versículos bíblicos para que no se aburran con lo que digo yo. El primero de ellos está en la carta a los Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 19. Creo que lo leímos la vez pasada o lo mencionamos. Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer 3 versículos y los vamos a relacionar los unos con los otros para ir viendo el tema. Efesios 2:19, Pablo le está escribiendo a sus hermanos en Éfeso y les dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí está el concepto
la familia de Dios. Estuve buscando, antes de continuar leyendo, y la única parte en el Nuevo Testamento y en la Biblia donde se dice la familia de Dios. Ténganlo presente. Retrocedamos un par de hojitas a la carta a los Gálatas, también escrita por Pablo, al capítulo 6 y al versículo 10. Pablo viene hablando acá en el contexto acerca de la ayuda unos con otros, de que no hay que cansarse de hacer el bien, le dice a los creyentes. Y en el versículo 10 dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pensemos ahora en esa frase. La familia de la fe es la familia de Dios. Y busquemos ahora en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a leer allí un par de versículos también. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 14, para tomar el pensamiento, aunque me interesa el 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice así, verso 14. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí se habla de la iglesia de Dios. Hay varios conceptos sobre la iglesia. Se dice que es la iglesia del Dios viviente, que es una columna, que es un baluarte de la verdad. Pero antes de eso dice, es la casa de Dios. Claro. Dios tiene una familia, que es la familia de la fe, y por lo tanto Dios tiene su casa. Y usted dirá, ¿y cuál es la casa de Dios? ¿Este lugar? No. Yo sé que hay lugares donde ponen afuera, dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y resulta que en el invierno se gotea la casa de Dios. ¿Cómo Dios va a ser tan pobre que va a tener una casa que se gotee, no es cierto? No, los edificios físicos no son casa de Dios. Son lugares para que la familia de Dios, que forma parte de la familia de la fe, porque toda la familia de la fe es enorme, somos millones, nos congreguemos. ¿Se fija? Nosotros acá tenemos una tradición, algunos hermanos más antiguos le llamamos local a este lugar. Otros le llaman sala, a otros les gusta el término templo, está bien. Lo importante no es el edificio en sí, aunque ojalá sea lo mejor posible, porque el Señor merece lo mejor siempre, y si nos vamos a congregar en un lugar que hemos escogido para eso, tratar de que sea lo mejor posible, porque nos vamos a juntar como parte de la familia de Dios. Evidentemente los que nos congregamos acá somos una parte, pero muy pequeñita de la familia de Dios. Piense que Dios comenzó su familia el día de Pentecostés, cuando se formó la iglesia. Y es bueno aclarar esto porque la iglesia no existía antes del día de Pentecostés. La iglesia es un cuerpo absolutamente nuevo de judíos y gentiles convertidos. Digo esto porque está la idea insistente en muchas partes de que la iglesia es Israel, que la iglesia es la continuación de Israel. Entonces se han mezclado las promesas para Israel con las promesas para la iglesia y se ha hecho todo un gran plato de tallarines espirituales. Perdóneme la figura. Tenemos a gente ahora, y lo voy a volver a repetir aunque lo he dicho otras veces, tenemos lugares donde tienen el arca del pacto y tienen sacerdotes vestidos como salen en el Antiguo Testamento y tocan el shofar, ¿no es cierto?, el cuerno judío, y celebran la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos y tienen la menorá allí. ¿Qué será la menorá, hermano? Ese famoso candelero de 7 luces que estaba en el lugar santo. Y ya no dice Jesús,
Yeshua. No dicen Jehová, Yahvé. No dicen el Pentateuco, la Torá. ¿Qué le parece? Poco falta para que se pongan el kipá que usan los judíos en la sinagoga. Si siguen así van a tener que circuncidarse los varones. ¿Se da cuenta que se llega a caer en algo ridículo por mezclar la iglesia con Israel? Sí, la iglesia partió en Pentecostés, no antes, pero ya son 2000 años. Entonces la familia de Dios es muy grande. Hay millones de los miembros de la familia de Dios que ya están en el cielo. Mi papá está allá, mi mamá está allá. Y millones. Y habemos millones que estamos extendidos a través de prácticamente casi todo el mundo. La familia de Dios es muy grande. Entonces cuando nos juntamos en un local como este, es un grupito chiquitito, pero ahí está parte de la familia de Dios, de la familia de la fe. Ahora viene la pregunta. ¿Usted es parte de la familia de Dios? Pregunta incómoda pero necesaria. ¿Es usted parte ya de la familia de Dios? ¿Cuándo nació como hijo de Dios en la familia de Dios? ¿Cuándo nació de nuevo? ¿Cuándo se arrepintió de sus pecados y puso su fe en la obra preciosa del Señor Jesús, como cantábamos hoy día, aquella obra que Él realizó en el Calvario? Porque en el momento que la persona se humilló ante el Señor y reconoció su maldad y puso su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa persona nació de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Se produjo el nuevo nacimiento y dejó de ser un hijo de ira para ser hijo de Dios. Y automáticamente, podemos decirlo así, se convirtió en hermano o hermana de los millones que ya, por gracia de Dios, formamos parte de su familia. ¿Forma usted ya parte de la familia de Dios? Y no estoy diciendo si usted es miembro de alguna congregación local, eso es un asunto aparte. Es un tema general. La familia de Dios. Y yo quise leer ahí en 1 Timoteo 3, aquí que lo tengo abierto aún, porque ya habla de la casa de Dios. Dios es el Padre, Dios es el dueño de casa. Y si somos de la familia de Dios y somos hermanos los unos de los otros, ¿quién es el que debe mandar en la casa? Dios. Él es el padre de familia. Él es el dueño de casa. Y Él ha dejado para su pueblo, para su familia, todas sus normas aquí en la Escritura. O si la pudiéramos obedecer mucho más los hijos de Dios realmente. Eso es lo importante. Hay muchos que hablan de mi iglesia. Yo trabajé muchos años en la sociedad bíblica y de repente se juntaban los pastores de alguna denominación, estaban ahí en un evento. ¿Cómo está tu iglesia? Mi iglesia. ¿Quién le dijo? La iglesia no es de nosotros. La iglesia es del Señor. Él es el dueño de casa. Él es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia, usando otra figura. Uno forma parte de una congregación local por gracia y misericordia de Él solamente. Y tiene a sus hermanos y hermanas. Y claro, cuando se junta con otros creyentes, aunque se congreguen allá o en La Serena, en otra parte, qué bueno tener esa comunión, porque somos hijos del mismo Padre. Y aquí no se está hablando de denominación, ni de pueblo evangélico, porque, mis amados hermanos y amigos, se puede ser evangélico toda la vida y nunca ser de la familia de Dios. ¿Sabía eso? En algunas partes se cree que porque nació un hijo en un matrimonio, es hijo de Dios automáticamente y es miembro de la familia de Dios. Nosotros amamos mucho a este chiquitito que está aquí adelante, al Sebastián. Pero los papás saben y no se van a molestar por lo que yo voy a decir. Él no es hijo de Dios. Es una criatura de Dios que estaba protegida por la obra de Cristo porque es un bebé inocente todavía. Pero no por el hecho de que él haya nacido en matrimonio cristiano, él es hijo de Dios y miembro de esta congregación. No, en algunos lugares se piensa eso.
Y por eso está la idea equivocada en algunas partes de bautizar a los niños chiquititos dentro de la iglesia evangélica, porque así son miembros de acuerdo al pacto y hablan del pacto aquí, el pacto allá. Eso no está en la palabra del Señor. Entonces la persona se cría equivocadamente, se forma con un error. Soy evangélico, soy de esta iglesia. Y por eso es tan común escuchar a personas que dicen, yo nací en el evangelio. Nací en cuna evangélica. Y yo siempre me he preguntado, ¿dónde las venden esas cunas? En ninguna parte. O siempre he sido cristiano. ¿O usted cree que soy animal? Una vez lo dijimos cuando hablábamos del concepto cristiano. Algunos piensan eso, sobre todo en el campo. En el campo se habla de los cristianos, para compararlo con los animalitos. Qué triste es cuando no hacemos caso a lo que dice el padre de familia, que él es el dueño de casa. Pero qué precioso, por otra parte, formar parte de su familia. Y ahí en la carta a los Efesios, donde leíamos, el concepto familia de Dios significa literalmente en el idioma original familiares de Dios. ¿Qué le parece? Somos familiares de Dios. Pero Él es el Padre, el Todopoderoso. Es cierto que podemos tener esa cercanía con el Padre, pero no para tratar al Padre de una manera liviana, como incluso en muchos lugares ahora se está haciendo. El papito Dios, el papá aquí, el papá allá. Cuidado. Oiga, pero si el Señor trató a Dios de papito, ¿sí? ¿En qué momento? ¿En qué momento el Señor usó el término Abba Padre? Cuando estaba agonizando en Getsemaní. Y no fue para declarar cosas, ni para decretar nada, sino fue para decir, hágase tu voluntad y no la mía. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero qué precioso es ser parte de la familia de Dios. Qué precioso es ser hijo del Señor. ¿Es usted ya un hijo de Dios? Si es hijo de Dios, somos hermanos. No hermanos de religión, ni hermanos de iglesia, hermanos en Cristo. Y es la cosa más maravillosa esa, y vamos a ver algunas cosas más. Ahora, este término hermano, en la Biblia se usa de varias maneras. Y es bueno que lo digamos, ocupemos unos minutos para aclarar algo, porque de repente nos falta el hermano que se confunde, está leyendo la Biblia y dice, oiga, mira lo que dice aquí. El término hermano en el griego es la palabra adelphos. A aquellos que les gusta el tema del griego, del hebreo. Y tiene varios usos. Tengo anotadas algunas citas que nos van a hacer bien conocerlas para que cuando estemos leyendo no nos equivoquemos. Vamos a Mateo 4. Busquemos un poco en la Biblia. Mateo 4, capítulo interesante allí, porque sale el llamado del Señor a unas personas. 4, versículos 18 y 21. Y esto es un concepto muy normal que todos lo conocemos. 4, 18 de Mateo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Después en el versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba las redes, y los llamó. Ahí tenemos el concepto de ser hermanos de la misma familia. Lo que todos sabemos muy bien aquí, ¿cierto? Ahí yo veo que está Ariel y está David. Ellos son hermanos porque son de la misma familia, hijos de los mismos padres, ¿cierto? Son hermanos. Podríamos poner varios ejemplos aquí. Kiara, Kevin, y por ahí está la Anaí, hermanos. La misma idea. Todos lo tenemos muy claro, ¿verdad? Ahora, los que son hijos únicos, bueno, son hermanos de sí mismos, pero son hijos igual. Esa es la concepción más común del concepto hermano. Pero hay otras en la Biblia. Mateo 5. Estamos en Mateo 4, Mateo 5, versículo 47. El Señor está enseñando aquí en el Sermón del Monte, y en el versículo 47 está hablando acerca de algunos que saludaban solo a sus hermanos. Mire lo que dice en el 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El Señor está hablando a aquellos que
Se trataban entre hermanos porque tenían los mismos intereses. Esa es la idea aquí. No, yo saludo a mis hermanos, al grupo mío nomás. Y se usa en la Biblia ese concepto, hermano, en el sentido de personas que tenían los mismos intereses. En el día de hoy se usa mucho. Y se ha popularizado tanto el término de hermano, es tan común escuchar a los jóvenes, hola hermano, dicen. Lamentablemente los hermanos de crímenes también son hermanos entre ellos, la hermandad. Usted sabe cómo está la cosa en nuestro país, que está los asesinatos y todo eso desatado. Nadie le pone coto a eso. Y esos grupos son hermanos entre ellos porque tienen los mismos intereses. También salía eso en la Biblia, ¿verdad? Vamos ahora al capítulo 2 de Hechos. Y esto es bueno verlo porque cuando algunos están leyendo acá se confunden. Hechos capítulo 2. Hay varios versículos, pero vamos a leer solamente uno para no hacer tan larga la lectura. Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro está predicando allí, en el día de Pentecostés, cuando se formó la iglesia, cuando se formó la familia de Dios al comienzo, y en el versículo 29, Pedro dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y después en el versículo, más adelante, en el versículo, lo tenía anotado por aquí, acá, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y alguien dice, bueno, ¿y qué hermanos eran estos? ¿Eran de la iglesia? ¿Qué? No, eran todos judíos. No nos olvidemos que el día de Pentecostés era una fiesta judía, donde, de acuerdo a lo que hemos leído acá, si usted lo ha leído antes, al comienzo del capítulo, había judíos de todas partes del Imperio Romano, que hablaban distintos idiomas y dialectos, distintas lenguas, y estaban allí reunidos para la fiesta de Pentecostés, que significa 50 días después, porque se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés, 50 días después. Y de acuerdo a los cálculos, la fiesta se realizaba no un día sábado, sino un primer día de la semana. Cuestión de sacar las cuentas del Antiguo Testamento. Muchos judíos, entonces todos se trataban de hermanos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, varones hermanos. Ahora es bueno agregar aquí, ya que estamos en este capítulo, este es el mensaje que Pedro predicó a los que seguramente estaban ahí en Jerusalén, pero los otros 11 apóstoles estaban predicándole a otros judíos que hablaban otras lenguas. Porque ese día, cuando el Señor comenzó la iglesia, descendió el Espíritu Santo, los bautizó y les hizo hablar en otras lenguas, idiomas humanos. Eso eran. Porque en la Biblia, las lenguas en el Nuevo Testamento son idiomas humanos, aprendidos de manera milagrosa en el momento. ¿Para qué? Para hablar a otros el Evangelio. Eso fue lo que pasó aquí. Lo menciono porque también sobre el tema de lenguas hay tanta confusión. Pero bíblicamente las lenguas son idiomas humanos. Ahora bien, esa es la forma como se usaba hablando de personas de la misma nacionalidad. Entonces nosotros en Chile podríamos decir que somos todos hermanos, ¿cierto? Pero parece que no somos tan hermanos de repente, ¿no? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y hay algo bien interesante aquí también. Ya vamos a volver al tema de la familia de Dios, pero yo quise agregar esto para comprensión del tema en la Biblia especialmente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, o mejor el 8 para entender bien. Apocalipsis 22, versículo 8. Juan está escribiendo y dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora
a Dios. Y aquí se usa el concepto de hermano para hablar de personas con el mismo llamado. Porque el ángel le dice, soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Si bien es cierto, Juan era apóstol, pero el libro Apocalipsis es un libro profético, así que él estaba escribiendo profecía. Y aquí le dice, tus hermanos los profetas. También se usa en la Biblia el término respecto a personas con el mismo llamado. Y finalmente, lo que más nos interesa a nosotros, busquemos Romanos 1:13. Solamente ese versículo, aunque hay muchos más. Romanos 1:13. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, y dice en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, etc. Ahí está hablando a sus hermanos en Cristo. ¿Qué es lo que realmente más nos interesa en este instante? Hermanos en Cristo, todos hijos del mismo Padre celestial. Ahora, ¿cuál es el lazo que realmente une a los hermanos en Cristo? Es muy importante. No es un título afuera de un templo. No es un nombre denominacional. No es la palabra genérica evangélico tampoco. Nadie piense que tengo algo contra los evangélicos aquí, porque alguno podría pensar, este caballero que habla contra los evangélicos. No, para nada. Pero es que hay que aclarar estos conceptos. ¿Cuál es el lazo que nos une a los hermanos en Cristo? Vamos a volver a Efesios capítulo 1 ahora, y allí vamos a ver cuál es el lazo que nos une, porque ese lazo que nos une, que es un sello, está en cada convertido a Cristo, en cada hijo de Dios, en cada hermano en Cristo, y ha hecho algo en nosotros, que lo vamos a ver luego en Romanos. Pero vamos a Efesios primero. Efesios 1, versículo 13, un pasaje muy conocido y muy amado. Efesios 1, 13. Al final del versículo 12 habla de Cristo, de él viene hablando, y en el 13 dice, en él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el anticipo de nuestra herencia como hijos, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo le dice a los efesios, hermanos, ustedes oyeron el Evangelio, que es la palabra de la salvación, y creyeron en Cristo, recibieron al Señor. Y en el momento de recibir al Señor les está diciendo, Dios puso un sello en ustedes. ¿Y qué sello es ese? El Espíritu Santo. ¿Por qué de la promesa? Porque el Señor prometió que el Espíritu Santo vendría cuando Él se fuese. Es decir, mi hermana, mi hermano, habla a los que ya somos hermanos en Cristo. Esto nos une a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios en todo el mundo. El sello que Dios ha puesto en cada uno, que es su Santo Espíritu. Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo, no fue algo literal. Recibimos a Cristo y dijimos, Cristo vino a mi vida, Él está en mí. Sí, pero Jesús está en el cielo. ¿Y cómo entonces? En el momento de recibir a Cristo, el Espíritu Santo vino a mi vida y me selló. Y como el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios y son un solo Dios, tenemos a Cristo por la fe y el Espíritu Santo está en nosotros. El sello del Espíritu Santo. El tema del sello del Espíritu Santo es tan hermoso. Habla de propiedad. Somos parte de la familia de Dios. Habla de secreto, estamos en el secreto de Dios. Habla de seguridad. Una vez una persona me dijo, sí, el Señor nos selló con su Espíritu, pero se puede romper el sello.
Hay tantas cosas que se inventan, porque no se cree lo que dice la palabra de Dios, sencillamente. Si Dios dice, Nelson, yo te sellé, le creo, porque Él lo dice. Y cada convertido lo cree, cada verdadero hijo de Dios cree. Si en el momento de ser salvo, el Señor me selló. No solo me bautizó con su Espíritu, me selló para formar parte de su familia. Y por eso Él me conoce. Pablo dice en 2 de Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cómo los conoce? Porque se bautizaron, porque hicieron una profesión de fe, porque son de alguna iglesia. No. El Señor conoce a los suyos porque cada uno de los suyos tiene el sello inviolable del Espíritu Santo en su vida. Desde el momento que se convirtió a Cristo. ¿Qué le parece? El Señor conoce aquí a los que son suyos. Él sabe muy bien aquí quién es hija de Dios, quién es hijo de Dios. Él lo sabe muy bien, Él no se equivoca. Nosotros podríamos equivocarnos, pensar, no, sí, a lo mejor es hijo de Dios ya, a lo mejor no. Dice que cree, pero no le creo. ¿Y quién somos nosotros para poder determinar eso? Dios sabe. Y si en el momento, cuando Él venga a buscar a su iglesia, Él no se va a equivocar. Usted sabe que en cualquier momento el Señor nos va a llevar a los creyentes. ¿Y cómo va a saber Él? Él lo sabe todo. Él sabe, ella es hija mía. Él me recibió. Porque está el sello. ¿Es usted parte de la familia de Dios? Usted podría decir hoy día, soy de Cristo. Él nos conoce bien, así que no hay problema, no se va a equivocar. Y cuando el Señor lleva a la iglesia, usted sabe que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a resucitar incorruptible a todos los creyentes que han muerto. Él no se va a equivocar a quién va a sacar de las tumbas, no, porque Él sabe cuáles son los suyos, por su Santo Espíritu. Ahora bien, el Santo Espíritu de Dios, que es el sello del Espíritu Santo, que está en cada convertido, ha hecho algo muy hermoso en nosotros. Vamos a Romanos 5. El Espíritu, bueno, ha hecho tantas cosas, pero vamos a leer aquí en Romanos 5. Romanos 5. A partir del versículo 1, en el pasaje, porque siempre es bueno ver el contexto, Pablo viene hablando de todo lo que el creyente tiene por medio de Cristo. La paz, la entrada a la gracia de Dios, etcétera, y tantas cosas. Y después en el versículo 5, Pablo dice, en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Cuál es el lazo que une a cada creyente con otro creyente? El amor de Dios que ha sido derramado en su corazón, que el Espíritu Santo se lo ha dado. ¿Por qué cree usted que los creyentes nos amamos unos a otros? Aunque a veces no lo demostramos mucho. Deberíamos amarnos mucho más. ¿Pero por qué hay eso? Esa cercanía con el hermano, con la hermana. Porque Dios ha puesto en nosotros, al creer en Cristo, el Espíritu Santo puso el amor de Dios en nosotros. Y no fue una gotita de amor. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Derramado. Porque mire, si nosotros nos hubiésemos conocido en otro contexto, no como hijos de Dios y hermanos en Cristo unos de otros, los que ya lo somos, en otra eventualidad, supongamos en una organización del mundo, podríamos mirar a lo mejor, buenos días, mucho gusto y nada más. Pero aquí es distinto. Yo sé que usamos poco el término amados, pero mis hermanos son mis hermanos amados. Me gusta usar ese término no por usarlo. No mi querido hermano, sí querido, pero amado. ¿Por qué?
Porque el amor de Dios está en el corazón de mi hermano y en el corazón mío. ¿Y quién hizo eso? El Espíritu Santo. Y ese es un lazo que tenemos con nuestros hermanos. Y podríamos juntarnos con algún hermano de otra parte. Estos hermanos, en este momento algunos hermanos nuestros, el matrimonio de Samuel y Raquel, con otros hermanos de acá de Chile, están allá en Kenia, haciendo un trabajo misionero. ¿Hay creyentes allá? Claro. Y son creyentes amados. Porque el amor de Dios que fue derramado en el corazón de este matrimonio de hermanos nuestros es el mismo amor que el Señor le dio a creyentes allá en Kenia, o en Estados Unidos, o en Italia, o en cualquier parte. Y uno se encuentra con hermanos, sus hermanos en Cristo. Y es el amor de Dios que nos une de una manera pero indisoluble. Y que hace que la familia de Dios, más allá de los tropiezos que tengamos, más allá de las flaquezas que tenemos, hace que sea una familia unida para siempre, en el amor de Dios en Cristo. Busquemos Hebreos 13:1. Hebreos 13:1. Hay una frase cortita allí, el primer versículo es una frase cortita. Cuando el autor, humanamente no sabemos quién fue, a mí me gusta pensar que fue Pablo, pero es una idea mía nomás, porque nadie sabe quién fue. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Y esta palabra, lo tengo por aquí, porque usted sabe que ya con la edad se olvidan las cosas. Permanezca el amor fraternal. Es la palabra Filadelfos. De ahí viene el concepto de la ciudad de Filadelfia. ¿Se acuerda usted que hay en Apocalipsis capítulo 3 hay un mensaje a la iglesia de Filadelfia? La iglesia del amor fraternal. Porque eso significa Filadelfio o Filadelfia. Y una vez escuchaba a un siervo de Dios que decía, este verso debe leerse, permanezca Filadelfia, decía él. Permanezca el amor fraternal. Ese es el amor entre hermanos, el que nos une. Desde el momento que uno se entrega a Cristo, empieza a amar a sus hermanos. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesucristo a los creyentes nos dio un mandamiento nuevo? Y usted dirá, ¿cuál es ese mandamiento nuevo, oiga, hermano? ¿Acaso Dios nos dio los 10 mandamientos allá en la ley en el Antiguo Testamento? Claro, pero esa es la ley que Dios dio a través de Moisés, la ley del Antiguo Pacto, la ley que nadie ha podido cumplir, solamente el Señor Jesús, la ley que nos condena. Pero el Señor a los suyos les ha dado un nuevo mandamiento. Vamos a buscarlo y no quiero poner a nadie en aprieto porque dirán, sí, yo sé, lo he escuchado, lo he leído, pero no me acuerdo dónde sale. Sale en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan 13 en el versículo 34. Y este nuevo mandamiento, como dice acá, o mandamiento nuevo, el Señor se lo dio a los 11 apóstoles verdaderos. Porque el falso apóstol Judas Iscariote ya no estaba aquí en este relato, había salido. Y el Señor le dice a los suyos, en el verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El mandamiento nuevo es un mandamiento exclusivo, aquí fue para los 11 apóstoles porque ellos eran los que estaban allí, pero que se extiende a toda la familia de Dios. Hay que amarse entre los hermanos, dice él, como yo os he amado. Hermano, preguntémonos por un momento, ¿cómo nos ha amado el Señor? Realmente no tenemos palabras para describirlo. Cada uno de nosotros sabe
¿de qué le salvó el Señor? Los pecados que cada uno tenía. Y el Señor nos limpió de todo aquello en su amor inigualable. ¿Y qué dice ahora a sus hijos el Señor? Ámense ustedes como yo los amo. Y usted puede estar pensando, oiga, pero yo sabía de que Dios dice por ahí en una parte, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. ¿Cómo tenemos que amar al prójimo? Como me amo yo. Pero ¿cómo tengo que amar a mis hermanos? Como Cristo me ama a mí. ¿Se fija que es diferente? Eso de la ley está ahí. Y todos los creyentes en Cristo acá, todos los que somos hijos de Dios, tenemos que tener claro que al prójimo, a aquel que no conoce a Cristo, tengo que amarlo como yo me amo. Es lo que dice Dios. Pero a mi hermano, a mi hermana, tengo que amarlo como Cristo me ama. Porque este es un mandamiento exclusivo para los hijos de Dios, para los hermanos en Cristo, para los miembros de la familia de Dios. Y vuelvo a insistir, no se trata de los que estamos aquí en esta congregación. Para cada creyente, para cada hijo de Dios. Este es nuestro mandato que el Señor nos ha dado y que sabemos que a través de la historia, lamentablemente, no lo hemos cumplido como debiese ser, pero ese es el mandato. Pero el Señor nos da la capacidad para amar así. Y lo podemos demostrar de diversas maneras. Ahora, quiero mencionarle que ese mandamiento nuevo, Pablo le dio un nombre. Gálatas capítulo 6, verso 2. Nosotros leímos al comienzo en el verso 10, pero ahora vamos al verso 2 de Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 2. Pablo dice allí a los creyentes: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo. Cumplid así la ley de Cristo. Hermana, hermano en Cristo, nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Usted pensaba que no estábamos bajo ninguna ley? No, si estamos bajo esta ley. La ley de Cristo, ¿cuál es? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y Pablo aquí, cuando le está hablando a los Gálatas, le dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros. ¿Qué significa eso? Significa que como hijos de Dios, los creyentes, todos tenemos cargas de pronto. Situaciones difíciles. Cosas que nos oprimen. Levante la mano el hermano o la hermana que nunca ha tenido algo que le oprima en la vida. Una carga pesada, un dolor, una tristeza, una agonía, bueno, algunos hemos tenido hartas. Yo creo que todos tenemos más que una. Son cargas que de pronto nos oprimen. No vamos a entrar a analizar el por qué, ¿verdad? Pero de pronto cargas que parece que ya es imposible. ¿Y qué necesitamos de pronto? Desahogarnos. Claro, alguien dirá, cuéntele al Señor. Sí, por supuesto. Pero es tan bueno de pronto contar con alguien de confianza y contarle y desahogarse con un hermano, una hermana de confianza. No con alguien que, como se dice irónicamente, sea sanguchito de palta, no. Sino que sepa guardar la carga del hermano, la carga de la hermana, orar por el hermano, apoyarlo. Ahora, ¿cómo se hace eso? En la familia de Dios se hace eso. Y Pablo dice que cuando lo hacemos, cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál ley de Cristo? Amaos unos a otros como yo os he amado. Eso no sucede en el mundo. Sucede solo en la familia de Dios. Eso no sucede en grupos religiosos. Sucede solo en la familia de Dios, entre hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre Celestial. Y yo creo que todos aquí podríamos dar testimonio de que ha habido alguien en nuestra vida que estuvo ahí en el momento preciso para ayudarnos con la carga. ¿Sí?
es así. Eso pasa en la familia de Dios. Pero veamos algo más. Volvamos a Efesios. Nos hemos paseado entre Gálatas y Efesios, pero muy, muy bueno. Capítulo 4 de Efesios, vamos a leer el versículo 2. La segunda parte de la carta a los Efesios, desde el capítulo 4, es la parte práctica de esta carta. Los primeros 3 capítulos son la parte doctrinal. Y aquí Pablo empieza a hablar de la práctica de los creyentes, de los hermanos en Cristo. Y en el capítulo 4, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y hay que ser bien claro en decirlo, que esto de la familia de Dios y hermanos en Cristo, que nos amamos, y que no es todo miel sobre hojuelas, como se dice por ahí, ¿no? Todos tenemos un carácter distinto, ¿sí o no? Claro, no podemos decir aquí, no, cada uno tiene su carácter, tiene sus pros, tiene sus contras. También existe eso que se conoce la química con la otra persona, eso es algo natural. Y de repente pasa que a lo mejor, sí, es mi hermano, pero es que sabe quién, la forma como es el hermano, las cosas que dice, los chistes fomes que dice, de repente, ¿sí? Las actitudes. Sí, es mi hermano, pero ¿qué nos dice la palabra? Sopórtalo, si es tu hermano. Sopórtalo con amor y con paciencia. Yo me imagino que aquí hay varios hermanos que a mí me soportan con paciencia, yo sé. Uno lo sabe. Qué bueno que me soportan. Pues yo también soporto a algunos, sí, eso pasa. En la familia, no pasa en las familias normales, claro, sobre todo cuando son familias grandes, de 7, 8 hijos ahí. Cuando la mamá tiene que enumerarlo porque son tantos. De repente ahí hay choques, hay roces, ¿verdad? Hermano, es así, sabemos que es así en la familia de Dios. No somos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos ya están en la gloria, como dice Hebreos 12, pero acá todavía estamos en esta tierra con este cuerpo que nos impulsa al mal. No diga cuerpo físico porque tenemos uno solo, ya tenemos la tendencia, el cuerpo físico. ¿Tenemos algún cuerpo de otra laya? No, el cuerpo. Y lamentablemente a veces caemos y ofendemos al hermano, dijimos algo mal, no contestamos bien, no saludamos bien, y nos falta el hermano que dice: a mí nadie me saluda, me dieron la punta de los dedos, aquí no hay amor, tantas cosas que hay, ¿verdad? Estamos hablando de realidades. Pero somos hermanos en Cristo. Y el amor de Cristo está, ese amor derramado por el Espíritu. Entonces se nos exhorta: mira, no te cae muy bien el hermano, sopórtalo. A ti también te soporta. Sopórtalo con paciencia, porque de repente el hermano es tan complicado, la hermana o no. Pero dice también en amor. Y eso pasa solo en la familia de Dios. No en grupos religiosos, sino que en la familia de Dios. No podemos soportar, porque hermano, va a llegar el momento que vamos a estar eternamente juntos. La gran diferencia es que allá vamos a estar perfectos. No va a haber problema. Usted se va a poder sentar al lado mío sin problema. Pero acá en la tierra todavía no. Entonces tenemos que soportarnos con paciencia, como dice acá. Eso pasa en la familia de Dios. Y a propósito del amor, sigamos aquí en el capítulo 4. Pablo está hablando allí varias cosas interesantes hacia abajo, cuando habla de que él constituyó apóstoles, pastores y profetas, etcétera, etcétera, y evangelistas, maestros. Sigue hablando de que el cuerpo de Cristo se perfecciona a través de estos ministerios. Y llegamos al versículo 15, cuando Pablo les dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y menciona después que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Voy a esta frase del versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Y esa frase, en algunas versiones se traduce siendo sinceros en el amor. Tenemos que ser sinceros en nuestro amor los unos con los otros. Es decir,
no ser hipócrita. Oh, mi hermano que te amo, sí, pero por dentro. Hay que ser sincero. Y si de pronto algo que el hermano hizo o yo hice no agradó, el hermano sabe que esto no me gustó mucho. Está bien, esa es la forma, con sinceridad, no con hipocresía. No sé si será verdad lo que alguien una vez dijo, que ese término sincera tiene que ver con la época cuando hacían esculturas. Y ahí estaba el escultor pegándole ahí cuando de repente se hacía una pequeña grieta. Y para no hacer una escultura nueva, le ponía un poquito de cera encima. Había otros que eran mucho más honrados y le decían, no, yo tengo esto, es sincera. No hay nada escondido detrás. Sí tenemos que ser sinceras, hermanos. No tenemos que andar con cosas escondidas. No, si hermano, yo los quiero tanto, lo amo tanto, usted es tan bueno. Y por allá, hermano. Sinceros en el amor. Y así vamos creciendo en la familia cristiana. ¿Se fija qué importante es eso? La sinceridad y la falta de hipocresía. No tenemos que ser hipócritas, ¿verdad? Y ya que estamos aquí en el capítulo 4, vayamos al último versículo y con esto vamos a terminar. ¿Ya? Hay mucha exhortación práctica aquí para los hermanos en Cristo en esta carta. Y en el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra benigno aquí significa que uno debe actuar con bondad y con compasión. Eso no ocurre en el mundo, hermanos. No sucede afuera. O sea, usted lo puede pisotear, lo pueden mirar en menos, lo pueden aplastar con las palabras y tratar de dejarlo de lo peor. El mundo lo hace. No sé, yo sé que deben haber varias personas aquí, hermanos y amigos, que tienen Twitter. El Twitter es una cosa terrible. Uno lee de repente comentarios sobre algo que escribió otra persona y a esa persona la hacen pedazos con toda clase de insultos. Terrible. El mundo es así. El mundo es inmisericordioso. El mundo es maligno. El mundo no tiene compasión. Pero ¿dónde se ve eso y dónde debe verse bien? En la familia de Dios. Entre hermanos en Cristo, actuar con benignidad, con bondad, con compasión. Porque a veces podemos ser creyentes que podemos llevar años en las cosas de Dios. Y como Pablo lo dice a los corintios, somos niños en Cristo que nos enojamos por todo. ¿Me miraron? Muy feo, me enojo. ¿No me miraron? Me enojo. Él está haciendo más cosas que yo y porque él hace cosas y yo no hago. Niños en Cristo, con celos, con contiendas, con divisiones. Podemos ser así. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos vemos enfrentados a eso? Ser benignos, tener compasión, ser misericordiosos el uno con el otro. Y en la familia de Dios lo podemos hacer, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y finalmente en el versículo dice ahí, perdonándoos unos a otros. Sí, porque puede pasar que de pronto nos ofendemos el uno con el otro. ¿Nunca le ha ocurrido, hermano? Yo creo que nos ha pasado a todos. A mí me ocurrió una experiencia hace años atrás en Antofagasta. Estaba en una iglesia allá y creo que dije algo que a una hermana no le agradó. Se molestó conmigo. Entonces me acerqué y le dije, hermana, perdóneme. No estuvo bien lo que dije. Y esta hermana me dijo, mire, hermano, solo Dios perdona. Con eso yo quedé vacunado al tiro, con las 5 dosis. Solo Dios perdona. ¿Podría un creyente, un hermano, decirle eso a una hermana? Si alguien tiene ese concepto, realmente no sé si esa persona será hijo de Dios o no tiene claro estas cosas. El Señor contó una parábola para hablar de lo que significa que si un hermano ofende a otro y no lo perdona, lo va a pasar mal. Sí, hermano, de pronto ofendemos en tantas cosas, no nos damos cuenta. Y qué bueno que si nos damos cuenta le decimos, hermano, perdón. Sí, y el otro hermano perdona y se acabó el asunto. ¿Dónde pasa eso? Solo en la familia de Dios, entre hermanos en Cristo.
Yo sé que mi tema ha ido más para los hermanos en Cristo, pero era bueno verlo un poco. Pero quiero volver al comienzo, por así decirlo. Quiero volver a hacer la pregunta. ¿Es usted un hijo o una hija de Dios, redimido, redimida por la sangre de Cristo? Porque si es hijo o hija de Dios, es mi hermano, mi hermana, y somos hermanos en Cristo. Si no lo es, somos amigos y podemos tener aprecio el uno por el otro, pero hermanos en Cristo no. Pero toda persona que se ha humillado y ha puesto su fe en el Señor y en la obra que Él realizó, es mi hermano y mi hermana, es hijo de Dios, miembro de la misma familia. Una familia que va a ser eterna. Nuestras familias se acaban aquí. Esa frase que se dice en los matrimonios hasta que la muerte los separe es bastante cierta. Sí, la familia termina acá, uno tiene los recuerdos, pero en el cielo vamos a ser una sola y gran familia, la familia de Dios reunida, millones de redimidos por la sangre de Cristo. Vayamos adelantando ese momento hermoso, procurando como creyentes en Cristo vivir como Él quiere que vivamos. Y amiga, amigo, le vuelvo a decir, joven, señorita, si aún tú no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu fe en el Señor, no eres hijo de Dios, no eres miembro de la familia de Dios, no eres hermano o hermana en Cristo. Pero lo que el Señor anhela para todo aquel que estando aquí aún no ha entregado su vida al Señor, hágalo para que sea salvo ahora mismo y llegue a ser un hijo o una hija de Dios. Oremos para ir concluyendo y después vamos a cantar una alabanza. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos por este tiempo que hemos pasado a la luz de tu palabra, viendo la grandeza de tu amor en querer salvarnos por medio de la persona del Señor Jesucristo y hacernos miembros de tu familia, oh Señor. Gracias porque nunca fuimos ni seremos dignos de aquello, pero tú nos recogiste a misericordia, nos diste salvación, nos hiciste nacer en tu familia, nos diste tu espíritu que nos une, nos diste aquel amor, el amor fraternal que tú quieres que permanezca en nosotros cada día más y se incremente. Gracias por todos los que aquí ya en tu gracia y bondad somos tus hijos, hermanos los unos de los otros, pero oramos por cualquier persona que estando con nosotros aún no se ha arrepentido de sus maldades, aún no ha recibido a Cristo en su vida, y oramos para que tú toques su corazón con la palabra tuya, oh Señor. Gracias te damos y nos encomendamos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.